Bienvenidos otra vez al canal, soy Adrián aquí en Letras Literarias. El día de hoy tendremos una pluma fuente de la marca Cabueco, edición especial para el Pen Show. Al abrir nuestra lata, ahora sí nos encontramos con nuestra pluma. Primero tenemos un instructivo con parte de la historia de los diferentes productos que maneja la marca. La verdad es que esto es meramente informativo. Un sticker que a lo mejor lo puedes utilizar para alguna cosa. Y ahora sí, nuestra pluma. En esta ocasión la pluma tiene un punto fino y como pertenece a la familia Sport, es una pluma que literal te cabe en la palma de la mano. De esta marca solamente tengo dos plumas y en especial este color amarillo que está buenísimo. Como lo vimos al inicio del video, está inspirada precisamente en los tulipanes de los jardines holandeses, con un color amarillo bastante bueno. No es un amarillo pollo, es como un amarillo latón más o menos. De hecho yo pensé que era latón. En la parte del capuchón nos encontramos precisamente con el grabado Cabueco, All Sport y el país de la marca que precisamente Cabueco es alemana. Esta pluma tiene un material de aluminio pero con color, es un amarillo bastante bueno. La verdad es que me gusta. En la parte del capuchón nos encontramos ahora sí con el branding de la marca. Regularmente las plumas suelen tener como su marca en la parte del capuchón y esta pluma en particular la puedes encontrar en Appelboom. Es una tienda en Países Bajos que les he recomendado muchísimo porque tiene artículos de muy buena calidad, artículos originales. Toda la información de la tienda te la voy a dejar en la descripción de este video. Entonces, a ese tipo de plumas le puedes poner cualquier cartucho y como puedes ver en la parte del agarre de nuestra pluma, ahí se encuentra el tubito donde podemos colocar nuestro cartucho o bien nuestro convertidor. Aquí tenemos ya nuestro cartucho de tinta que se lo voy a colocar en la parte del agarre. Para colocarle el cartucho de tinta, te darás cuenta que el cartucho tiene como una gomita o una bolita en la parte interior. Al colocarlo sobre la pluma, tenemos que hacer un poco de presión hasta que se escuche un pequeño clic. No sé si se escuchó, pero ya podemos ver que nuestro cartucho está totalmente fijo. El cartucho no se debe de mover. Una vez que ya tengamos nuestro cartucho de tinta, ahora sí colocamos el cuerpo y el capuchón de nuestra pluma. Tenemos que esperar que la tinta baje a la parte del dispensador, entonces colocaremos nuestra pluma de manera vertical por algunos minutos. Mientras baja la tinta al dispensador de nuestra pluma, la parte de la lata es buenísima, la verdad es que me gusta mucho. Nos encontramos con este holder que es muy desechable. Sinceramente yo no sabía para qué era como esta letra N, pero es prácticamente para llevar tus plumas. Puedes colocar dos plumas en esta latita, es decir, una aquí y la otra de este lado, siempre y cuando correspondan a la misma colección que es la Sport, ya sea All Sport o la Sport normal. O bien si nada más vas a utilizar una sola pluma, la colocas de esta manera y tu pluma ya no va a estar bailando dentro de la lata. En mi caso no suelo utilizar esta plantilla, bueno, este soporte, porque no me gusta llevar mis plumas fuente en latas, y para retirarlo solamente tomas esta parte de aquí y la saca. Hay quienes sí la utilizan, ahora sí que es meramente criterio personal, que puedes utilizar tu lado. Yo prefiero colocarle stickers o algunas cosas para journaling. Y ahora sí que nuestra pluma está completamente cargada. El trazo que podemos hacer con esta pluma, porque tiene un punto fino, realmente es un trazo que ya hemos visto en el canal. Ahorita no lo voy a probar porque les voy a grabar unos videos que les voy a subir a mis redes sociales esta semana, especialmente en Instagram. Allá podrán ver a detalle cómo es que funciona este plumín. Muchas gracias a todos por habernos acompañado y nos vemos en la próxima.